Buenas noches. Estamos en un nuevo programa Late de la Neta. Tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas y por eso nos demoramos unos minutitos, pero ya estamos aquí. Antes de presentar a nuestras invitadas, quiero recordar que este programa es posible gracias al apoyo de Corporación Humanas, del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y de organizaciones como Nada Sin Nosotras y el Observatorio de Género. Así que muchas gracias a ellas y ahora sí les damos la bienvenida a Aide Oberreuter, dirigenta de Derechos Humanos y tiene muchos sombreros porque ella es una mujer muy activa y muy requerida también en el mundo de los derechos humanos para diferentes causas, pero particularmente hoy nos interesa su condición de dirigente de los sobrevivientes de prisión política y tortura de la dictadura, quien estuvo hace una semana, un poquito más, en la Comisión de Derechos Humanos testificando sobre las torturas practicadas por la Armada y otros temas. Gabriela Calderón, quien nos acompañó en uno de nuestros primeros episodios de estos conversatorios, fue candidata a constituyente en nombre del pueblo de Aguita, salió electa con una gran votación, pero por disposiciones de la paridad, que en este caso perjudicaron a algunas mujeres lideresas, quedó fuera de la Convención Constitucional. No obstante, no ha quedado fuera de su derecho a emitir opinión, así que la hemos invitado para conversar con ella diferentes temas relativos a los derechos humanos y lo que se está resolviendo en estos momentos en la Convención Constitucional, que es tratar de componer un reglamento con el resultado de las distintas comisiones provisorias que funcionaron desde un comienzo de la comisión hasta el 28 de agosto. Buenas noches, queridas amigas. Vamos a ir de a una porque tenemos problema con el micrófono. Hola, buenas noches. Gabriela. Buenas noches, Alejandra, Aide, bueno, y a todos los que nos están escuchando en este momento, saludarlos a todos. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de volver a reencontrarnos después de varias semanas. Muchas gracias. Bueno, para partir por temas que están muy candentes, que han sido discutidos en el contexto de la Convención Constitucional, pero por supuesto que motivaron la opinión de diversas personalidades, abogados de la Comisión Walech e incluso del expresidente Ricardo Lagos, esta idea propuesta de la Comisión de Derechos Humanos hacia el Pleno de la Convención Constitucional de quitar el secreto o la obligación de secreto más bien sobre la llamada Convención Walech, que es la Comisión Walech, ya estoy entre convención y convención, la Comisión Walech de sobre prisión política y tortura, que entrevistó y calificó a cerca de 35.000 víctimas de prisión política y tortura, que formaron la base de ese informe emitido durante el gobierno de Ricardo Lagos, pero a condición de que esa información se mantuviera en secreto. La propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención fue respondida por diversos personeros, señalando que el secreto estaba allí en resguardo de las víctimas. Y sobre ese tema les quiero hacer la primera pregunta, en particular a Aide, que ha dirigido yo creo que desde el momento mismo en que se emitió este informe, una campaña para que se levante ese secreto y por lo tanto, si nos puedes aclarar cuáles son las discrepancias de juicio respecto de ese secreto, por qué existe y si levantarlo en realidad
perjudica o no a las víctimas. Mira, gracias Alejandra por darnos la oportunidad, porque la verdad es que cuesta mucho que a quienes somos sobrevivientes de prisión política y tortura se nos dé espacio para opinar, para decir nuestra opinión. De verdad es extremadamente chocante incluso que altas autoridades por décadas hayan hecho discursos altisonantes en nombre nuestros sin tener en cuenta que nosotros sobrevivimos y tenemos voz propia, y además por nuestra tradición como luchadores sociales, por naturaleza nos agrupamos, nos organizamos. Entonces hemos permanecido siempre organizados. En la práctica no habríamos tenido una comisión Valech 1 13 años más tarde, en 2003. No habríamos tenido esa comisión si no fuera por la persistencia, por la perseverancia organizada, por la capacidad de propuesta y de interlocución nacional e internacional que nosotros desplegamos, los sobrevivientes organizados. Así las cosas, aquí lo que pasa es que en realidad nos encontramos con un gobierno que finalmente se allanó a abrir una comisión calificadora, pero lo hizo caminando para atrás. Definitivamente no tenía ninguna disposición política real de hacer verdad y justicia. Es lo único que uno puede concluir. Porque en la práctica, ¿Por qué hay de cómo? definitivamente, porque nos convocan a dar testimonio. Es más, nosotros como Comando Unitario de Prisioneros Políticos y Familiares, mucho antes de que iniciara el proceso de calificación, fuimos interlocutores permanentes para quien era en ese momento y que ahora parece apoyando al expresidente Lago, María Luisa Sepúlveda era la delegada presidencial para derechos humanos en ese tiempo. Y con ella hablamos con toda claridad que nosotros le proponíamos al gobierno una comisión calificadora permanente y que esa comisión calificadora permanente, entre otras cosas, debía garantizar que existiera acceso a los tribunales para alcanzar verdad y justicia. Y para ello incluso le proponíamos que se ampliaran las facultades del programa que ya existía, del programa de Derechos Humanos que estaba bajo la tuición del Ministerio del Interior. Todo eso se habló. Ahora, si tú miras la historia de la ley, te encuentras con que la ley a última hora incorpora, pero el tiempo es, uno, el momento de la recopilación de antecedentes, luego es el momento de la elaboración del informe, luego bajan cortina y finalmente, entre Pascua y Año Nuevo, como suele suceder con estas cosas, entró un proyecto de ley que, entre otras cosas, involucraba la incorporación de una norma de 50 años de silencio. Ahora, lo que sí es cierto es que en la normativa establecían que había reserva respecto de los actos de la comisión calificadora. Pero de ahí a que quienes concurrimos a dar testimonio en algún minuto nos hubieran puesto un documento, porque esto es un acto del Estado, ¿no? Claro. Entonces usted me pone un documento frente a mis ojos y con un lapicito yo digo, mire señor, yo quiero que se guarde reserva absoluta o yo quiero que estos antecedentes sean de dominio público. Eso es decisión de la persona, el sobreviviente que concurre. A nosotros jamás se nos preguntó nada. Es más, nosotros, si luchamos porque hubiera una comisión calificadora, es precisamente porque queríamos que la verdad histórica, no la verdad que se había venido instalando, sino que la verdad histórica también se abriera un espacio en la memoria de la sociedad. Y entonces, obviamente, ahí entraban en pugna estas dos lecturas de la realidad. ¿Qué pasó? Nos impusieron los 50 años de silencio y ya hemos pasado más de 15 años con 50 años de silencio que tienen como consecuencia única y exclusivamente la consagración de la impunidad, porque tal como nos dijo en su momento Patricia Aylwin, nosotros tenemos una característica distinta de las demás víctimas. Nosotros estamos vivos y reconocemos a quienes fueron quienes nos agredieron. Y por lo tanto es una capa de impunidad sobre otra capa de impunidad y otra capa de impunidad. Tendríamos que estar locos de patio, los 40.000 calificados,
para haber concurrido a los organismos internacionales a pedir que se derogara por décadas, que se derogara esa ley, haber trabajado durante los últimos 3 o 4 años con los abogados asesores de los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para elaborar un proyecto de ley que debió entrar en diciembre de 2019, que obviamente por las circunstancias no pudo entrar, pero que cuenta con los apoyos. Tendríamos que estar más locos todavía si hace un mes atrás hubiéramos hecho una reunión, una sesión especial en la Cámara de Diputados, con la presencia del Alto Comisionado para el Cono Sur y con el relator especial Fabián Salviole para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en la cual lo que planteamos es la derogación de los 50 años de silencio. O sea, si nosotros hemos reiterado hasta el hartazgo esto, lo que nos llama la atención es que personajes como Arboe, o Arboes Lagos, digamos, y ahora veo, me sorprende, un par de consejeros, de verdad no me los esperaba en esa lista, ¿no? Pero nos llama profundamente la atención la hazaña con la que reaccionan frente a algo que en la práctica debieran decir, nos equivocamos, los sobrevivientes tenían derecho a elegir y está muy bien que la comisión los haya escuchado y tenga ahora la apertura para generar condiciones para que la información llegue, porque lo que hemos pedido no es que salga en los diarios, lo que hemos pedido es que la información quede a disposición de los ministros que llevan causas de derechos humanos y que idealmente, como corresponde al ordenamiento nacional, cuando se tenga toda esa información, quede a disposición del Archivo Nacional, que es donde deben estar los documentos de los actos del Estado, no como lo hizo Lago, que en principio dejó esa información a recaudo del Ministerio del Interior. Nosotros conseguimos que luego lo cambiaran al INDH y al Museo de la Memoria. Entonces, aquí están contando una de dos. O se están haciendo los lesos o tienen ya un problema con la edad para juntar peras con manzana, o definitivamente están mintiendo descaradamente y los motivos por los cuales mienten son verdad, de verdad son muy escabrosos, digamos. ¿En qué particularmente mienten? En decir que los familiares, o sea, que las víctimas sabían que esto era en reserva, que lo pidieron. ¿Cuál es la palabra, el momento, digamos, el punto exacto de la falsedad? El salir a decir que nosotros lo pedimos. Una cosa es que a lo mejor una persona en particular ingresó a la oficina de estas autoridades y le dijo, por favor, yo no quiero que mis nietitos sepan lo que me pasó. Pero eso es muy distinto de la relación que la señora delegada presidencial para los derechos humanos llevó en representación de esa presidencia con las organizaciones de sobrevivientes. Eso es muy distinto. Y en ningún minuto, reitero, que nos muestren los documentos en los cuales nosotros suscribimos que lo que queríamos era silencio, y 50 años además, cuando en los lugares que se han puesto silencio se ha impuesto por 30 años, en este caso 50 años, ¿no? Entonces, la gran mentira es decir que nosotros pedimos esto. Además, no solo sustituirnos, sino que además falsear lo que un sobreviviente de prisión política y tortura pudo haber dicho. Eso es grave, es extremadamente grave y devela además la falsedad que eventualmente pudo haber. No creo tanto en la comisión a ratos, ¿no? Esto ya es una opinión mía, pero sí de parte de la autoridad que asumió el impulso de esta iniciativa. La verdad, esto del 2 pasos para adelante y 5 pasos para atrás es más que elocuente, porque en la práctica, ¿qué tendríamos que concluir, Alejandra Matu? Tendríamos que concluir que los sobrevivientes fueron a dar testimonio para que quedaran amordazados para siempre sus relatos a cambio de 100.000 pesos, que fue lo que estableció la pensión austera y simbólica del señor Lagos.
¿A eso fuimos a dar testimonio a la Comisión Calificadora de Víctimas Sobrevivientes de Prisión Política y Tortura en este país? ¿De verdad? Es de un nivel así como de ofensa, o a lo mejor suponen que ya estamos todos muertos, ¿no? Y entonces que pueden hablar por nosotros como, como se les plante, digamos. Claro. No, señor, no les va a resultar. Este año acabamos, además de reiterar ante la Corte Interamericana las acusaciones contra el Estado de Chile por los motivos que ya he expresado. Entonces, nosotros organizadamente y en forma documentada y en forma más que propositiva hemos sido de verdad unos interlocutores de lujo, porque de verdad teníamos todos los motivos para estar muy, muy enojados. Y bueno, hemos expuesto todas nuestras palabras y ahora, a donde quiera que vamos, seguiremos diciendo, antes decíamos, pensamos que tienen una interpretación equivocada. Hoy día decimos, son unos mentirosos. Están mintiendo descaradamente, le mienten al país, le mienten al mundo y encima lo hacen en nombre nuestro. Muchas gracias, Aide. Gabriela, ¿qué te parece no quiero decir polémica, porque polémica supone que son asuntos debatibles, sino que, digamos, Aide me consta ha estado representando este tema por años de años y no puedo sino dar fe de que es una persona que dice la verdad. Así que, más bien, ¿qué te parece la conducta del expresidente Ricardo Lagos y otras figuras en tratar de decir que este secreto beneficia a las víctimas? O sea, escucho a Aide y es como cada vez que la he escuchado estremece nuevamente la historia, o sea, es volver a revivir, me imagino, cada relato, cada momento, la sensación de impunidad, o sea, no puede haber una reparación. En el fondo, cuando se institucionaliza el silencio, en el fondo se beneficia a quienes fueron en el fondo los responsables y los que causaron todo este daño a una nación completa. Acá hay una reparación que no puede comenzar si es que no comenzamos en el fondo a presentar la verdad y podamos en el fondo reconciliarnos en algún momento, y ese es un derecho de las víctimas, no es un derecho del Estado. No puede el Estado decidir por ellos cómo o de qué manera o cuándo se comienza y toda la cantidad de tiempo. Bueno, a propósito, cuando la escuchaba me acordaba de la mamá de una compañera mía acá en La Serena, Mirna Castro, su madre, hasta en el último momento como abogada luchó en una causa emblemática, y de hecho yo creo que con una tristeza enorme tiene que haberse ido pensando que esto era luchar contra una institucionalidad que es el Estado, porque también el Poder Judicial tiene tanto que pedir perdón. O sea, fueron no solamente en el momento que pasaron los hechos, sino que hasta el día de hoy, o sea, todavía se tramitan las causas y todavía están las cosas como en la misma mirada de tener que explicar la forma o cómo no se comprende que sea la víctima la que tenga en definitiva que aceptar esas condiciones, cuando ese no es un punto de partida. O sea, no se fundamenta, no se justifica, no hay ninguna forma de entenderlo. O sea, desde nuestra mirada, esa decisión no le corresponde a ninguna otra persona, ni al Estado, ni a nadie. Acá la verdad tiene que estar por delante para que podamos recién comenzar a reconciliarnos como sociedad, porque acá la crisis fue no solamente de la generación de ustedes, o sea, seguimos en un proceso que tiene que partir por eso, por un reconocimiento. O sea, no va a haber en el fondo una forma de perdonar. No estamos hablando de un perdón, estamos hablando de poder enfrentar y ponernos en el lugar de las víctimas por una vez. O sea, por primera vez mostrar un gesto de verdad y sincero, y no dejar en el fondo que esto de que el Estado es lo que hace institucionalizar esta forma de relacionarse con las víctimas en todo orden,
cuando hablamos de derechos humanos. O sea, es el Estado el que siempre, el silencio por delante, el ocultamiento de la información, el ocultamiento de la verdad y el obstaculizar en definitiva lo que debiese ser en definitiva el poner a disposición de las víctimas la información y que puedan en el fondo canalizarse estos procesos. O sea, no podemos, o sea, en realidad tampoco, o sea, a nivel humano, yo estoy hablando ya como personas, no se entiende que se siga justificando y que sigamos en el fondo como que fuera algo que está ya normalizado en nuestra sociedad chilena. O sea, siento que estamos tan mal y tenemos que aprender también de esto, esta lucha que ustedes llevan dando, o sea, a nivel histórico, o sea, 50 años, es demasiado y sinceramente no tengo manera de entenderlo. O sea, yo nací en el 80, precisamente en 1980, y crecí escuchando esto. Ya tengo 40 años, mi hija ya cumplió 18 años y seguimos en la misma situación y esto no ha avanzado en nada. Entonces, yo creo que no tengo manera de ponerme en esa situación y cada vez que uno escucha no solamente el relato de Aide, es como verla en esa misma situación y ojalá que no tuviese que volverlo a contar. O sea, una y otra vez, porque en el fondo seguimos en lo mismo. O sea, no avanzamos en nada y perpetuar la impunidad desde esa mirada y no ponerse en la posición de las víctimas definitivamente. No va a haber jamás sanación si no cambiamos las cosas de raíz. Muchas gracias, Gabriela. Te voy a pedir que mutees tu micrófono un ratito. Yo quiero poner un barniz histórico en lo que pasó con el informe Valech, en la perspectiva de lo que pasó, haciendo una generalización muy amplia, pero de todas maneras me parece importante. Apenas se retorna a la democracia en 1990, se crea la primera comisión de verdad y justicia, que fue la comisión llamada Rettig, por Raúl Rettig, que la presidió. Y la decisión política que se tomó para esa comisión es que solo trataría de detenidos desaparecidos y o ejecutados o muertes por violencia política. Es decir, desaparecidos o gente que perdió la vida en la dictadura. Quedaron fuera, por esa decisión política, los sobrevivientes de tortura. Y la Comisión Rettig hizo un relato de lo que sucedió en la dictadura, en estos casos en particular, sin detenerse en casos específicos, sino más bien como un relato general y sin mencionar a posibles autores. Pero sí permitió que los tribunales o que la información específica, los testimonios o las declaraciones que apuntaban a alguna autoría en particular llegaran a los tribunales las solicitaban y se podía usar. Cuando los sobrevivientes se organizaron y empezaron, digamos, a dar esta batalla porque se considerara también la tortura y la prisión política, es decir, aunque en ese tiempo, como la canción de fondo era como que el premio de los sobrevivientes era haber sobrevivido y que no tenían que esperar ni justicia ni reparación porque era mucho pedir, con el tiempo se fue haciendo un sentido común que la prisión política y la tortura sí tenían que tocarse como un problema de Estado, y entonces, bueno, en gran parte por la lucha de los propios sobrevivientes, y ahí nace la Comisión Valech, la Comisión de Prisión Política y Tortura, ya en el año 2000, después de 2004, ¿no? Más, por ahí, 2003. Ya había pasado 13 años desde el retorno a la democracia. Y entonces se hace esta comisión
Y de nuevo se crea una comisión como con el mismo propósito, hacer un relato donde no se identifique a víctimas específicas, sino que se narra dónde se hacía tortura, cuáles eran los métodos de tortura, cuáles fueron los periodos, pero de nuevo también omitiendo los nombres de los posibles responsables y sin identificar testimonios en particular. Al comienzo, cuando los tribunales quisieron pedir esos antecedentes, le dijeron no, porque estaban protegidos por secreto, y después de un tiempo y de mucha presión, se empezaron a autorizar los envíos de ciertos tribunales que pedían antecedentes y ya. Aparentemente, por lo que entiendo de las declaraciones de quienes defienden este secreto, con eso basta, porque ahora la política es entregar los antecedentes a los tribunales y, digamos, se pone en el fondo el peso de publicitar a un juzgado esos antecedentes a petición de un juez o de una víctima en particular que ha decidido iniciar un juicio por tortura. Son muy poquitos los juicios en tortura, también hay que decirlo, y todavía menos los casos que han llegado a condena, como en el caso de Aide Oberreuter. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no es suficiente en esta idea de, ¿no?, si el tribunal lo pide y se lo dan, ¿cuál es el problema? Como para responderle a ellos. Pero también me da la impresión de que una explicación que le escuché hoy a Luciano Foyú, de que no, como que no existirían los testimonios individuales, como que la información se usó para construir este gran relato, pero que no estarían desagregados, y ahí ya se me pararon los pelos, porque si no existen los relatos, entonces estaríamos todavía en un problema mayor, porque si se levanta el secreto y no están los relatos, ahí ya creo que sería un problema todavía de mayor proporción. Entonces, Aide, si nos puedes explicar ambas cosas. Por supuesto. Antes que nada, aclarar que parte importante de la lucha que dimos terminó en algo que es bastante parecido a la privatización del acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Entonces, cada individuo, el mundo al revés, en vez de que quienes no querían que se supiera de su información suscribieran un documento diciéndolo, acá es al revés. El que quiere tiene que concurrir ahora ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y solicitar su carpeta. En su carpeta está contenido el relato que hizo ante la comisión y los documentos que adjuntó para aprobar, para que la comisión evaluara si esa persona tenía o no suficientes antecedentes para ser calificada. Entonces, Luciano Foyú parece que se le olvidó que existen las carpetas, ¿ya? Ahora, agregar a ello que además hay un elemento por el cual yo di una pelea larga en los tribunales, sin ningún éxito en realidad, más aparte de armar escándalo y escribir muchas columnas. Hay además, para efectos de elaborar el informe final, ese documento gordo con el cual ellos decían aquí nunca más, frases rimbombantes, para elaborar ese informe, lo que se hizo fue sistematizar esa información. Y esa información quedó sistematizada en una base de datos. Esa base de datos tiene un valor inestimable desde mi perspectiva y desde nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque además de todo, lo que tiene es por regiones, cantidad de detenidos, año, género, órgano represor, etcétera, etcétera. Dime si aquello no contribuiría grandemente a que un ministro que está investigando una causa en la cual 25, 30 personas fueron detenidas en un mismo periodo, en un mismo recinto, por una misma fuerza, pudiera él tener y no ir uno por uno investigando. Entonces, si tú realmente quieres contribuir a esclarecer lo que sucedió, quieres hacer de verdad justicia y quieres reparar efectivamente, ¿qué rato habrías puesto a disposición en reserva, si tú quieres, pero de los ministros que están llevando las causas, esa información?
tienen que ir los policías y recorrer el país entero para encontrar a la persona si es que todavía está viva para que le cuente algo. Eso podría ser subsanado perfectamente por la disposición de la base de datos al servicio de la mayor claridad de la justicia, de la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Una vez más, yo creo una de dos. O están de verdad con problemas de memoria y hay que darle algo para la memoria, pasas mínimo, ¿ah? O hay un contubernio o algo que está comprometido, que no quieren que se sepa, que no sé qué, pero hay algo que no se entiende, que hay algo que no calza para nada. Pero definitivamente, si carpeta por carpeta ya es la historia de una vida completa, de lo que a una persona le pasó en esa circunstancia, dime si no lo será de utilidad una base de datos con la cual tanto hemos luchado y que en realidad es más. Ahora está al cuidado del Instituto Nacional de Derechos Humanos y entendemos que hay una buena cantidad de funcionarios muy aplicados que se preocupan de que esa información esté en condiciones, pero a juzgar por la naturaleza de la nueva dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la verdad es que estamos todos temblando pensando que eventualmente nuestra información está en peligro de nuevo. ¿Ah? ¿Es una base de datos digital? Sí. Claro, sería bueno que estuviera en papel. No, Digamos, es digital y eso claro, implica además hacer los respectivos upgrades, significa hacer, porque de hecho yo en algún momento estudié patrimonio histórico y tengo re claro que aquello que se guarda en CD dura menos que una roca. ¿Ah? Si uno talla en claro. piedra puede durar milenios, pero en un CD la información se degrada y se pierde. Y la gente que es experta en la materia sabe aquello y se van haciendo los respectivos cuidados, porque es una información importantísima. Pero ahí estamos, pues, marcando, como bien señala Gabriela, yo muchas veces digo que a ratos creo que estoy en una bicicleta estática, ¿no? Que pedaleamos, pedaleamos, pedaleamos y no llegamos a ninguna parte, que en el fondo solo esperan que un día se nos acabe la cuerda y que pasemos a mejor vida, como le dicen, porque lo Claro, cierto es que ahí está. Pero no solo es lo que nos pasa a nosotros, porque dejémonos de tonteras. Cuando esto pasa a toda una generación, le pasa a la sociedad en su conjunto. Y esto significa que no hay garantías de no repetición. Y esto significa que eventualmente los nuevos presos políticos, esos que igual que a nosotros en su momento nos dijeron que éramos terroristas, delincuentes, etcétera, etcétera, y después el Estado de Chile en 2003 dijo, no, sí parece que no eran terroristas ni delincuentes, son sobrevivientes. Ponte que 20, 30 años después estos pobres compañeros finalmente sean calificados y a la hora de la vuelta de la esquina se encuentren con que les plantan 50 años de silencio también. Esto es una práctica inaceptable y eso es algo que no se puede dejar pasar. Y por eso es que levantamos nuestra voz y lo vamos a decir en esta tribuna y en todas las que podamos. Y estamos eternamente agradecidos de la Convención Constituyente que se haya hecho eco de nuestra solicitud para efectos de poder avanzar en derogar esa ley. Ahora, esa ley, Alejandra, Gabriela, la hemos propuesto nosotros como organizaciones, con el apoyo de los abogados, de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, con una consideración que nunca se tuvo con nosotros. Esa ley, ese proyecto de ley contempla el que quien quiera que su información sea secreta pueda hacer expresión de esa voluntad. Nosotros no estamos diciéndole no es a que todos, estén obligando a no todos. estamos No, pensando en eso, en absoluto, no estamos pensando en eso. Queremos que la gente pueda ejercer el derecho a decir yo quiero guardar silencio, no quiero que nadie sepa. Bien, muy bien, respetado. Gabriela, vamos a volver luego al tema del secreto sobre esta polémica.
sobre todo respecto a lo que es la garantía de no repetición. Pero quería preguntarte, aprovechando tu condición de diaguita o tu pertenencia al pueblo diaguita, ¿qué te ha parecido, por otro lado, esta discusión respecto de si están bien o no están bien garantizados los derechos o las aspiraciones de los pueblos originarios en la forma en que quedaron las propuestas de reglamento sobre el tema de los derechos humanos, donde incluir a los pueblos originarios, si en comisiones aparte, si en comisión, en una sola gran comisión de derechos humanos. No sé si estás enterada al detalle de eso, pero me gustaría saber cómo lo has visto como observadora desde afuera. Sí, efectivamente, bueno, antes de responderte la pregunta, o sea, mientras escuchaba la idea, o sea, yo creo que no hay manera en este momento en relación a esa pregunta de no recordar lo que está pasando también con el tema del Sename, muy parecido a lo que en el fondo ella relata en relación a lo que es el presente también de vulneraciones graves que están en informes, que está documentado, que están los nombres, que están los responsables, que está todo el Estado, lo sabe y no hace nada y lo oculta y no podemos acceder a esa información. Claro, en el Entonces, Sename también no, de las víctimas. es exactamente lo mismo hasta que los plazos pasen, hasta que la gente se muera, hasta que los niños ya no tengan vuelta y no tengamos cómo reparar eso. Acá, bueno, tenía que decirlo porque yo creo que esa forma... Es muy bueno ese paralelo. Sí, esa forma de entender la falta de voluntad del Estado y la manera en el fondo de traspasarle el problema a la víctima y no hacerse responsable. Porque acá es deber del Estado, en el fondo, asumir esta reparación, o sea, y esa reparación también implica, en el caso de cualquier violación que haya ocurrido, como en el caso de esto que es tan grave lo que estamos conversando, y no mostrar ni siquiera un más mínimo gesto, porque yo cuando escucho a la idea ese cansancio, ese aburrirte, o sea, que sigas insistiendo sabiendo que en tribunales no hay respuesta, sabiendo que uno pide y hay siempre una puerta por delante, ¿para qué decir los abogados? O sea, es que yo también tengo varios amigos que se dedican a eso y que están en el fondo también pues, como el hámster ahí trabajando, buscando la manera, sabiendo que le van a decir que no a todo y que están en el fondo luchando contra un sistema que también protege y que en el fondo volvemos a la práctica del ocultamiento de la información permanente en todo ámbito. Y eso tiene una gravedad inmensa porque cómo yo puedo confiar en la tutela judicial efectiva, o sea, si está la institucionalidad dispuesta para protegernos a nosotros las víctimas y las herramientas que la misma institución dispone para poder en el fondo yo acceder a un tribunal para que ejerza en el fondo y restablezca el derecho como corresponde, eso no funciona. O sea, no funcionó en dictadura, no funcionó en democracia, no funciona ahora y no quiere seguir funcionando. Entonces, seguimos con los remedios parches de entender que siempre va a ser la ley, en el fondo, la que va a solucionar cualquier problema. Y acá tenemos que cambiar primero las instituciones y cambiar una mentalidad de toda una sociedad, porque nosotros también avalamos esto, mantenemos silencio, mantenemos las mismas prácticas y no estamos en este momento en una concordancia de lo que está pasando. O sea, la Convención Constitucional muestra un gesto y todos se alarman. O sea, si viene una persona y plantea una cosa que yo creo que para alguien con sentido común es totalmente, yo lo veo como sensato. Algo lógico, sensato, no es algo descabellado, que y todavía un grupo como que se encrespe, o sea, como que fuera algo terrible, que cómo vamos a romper esto, o sea, ¿y quién rompió con todo esto? Es precisamente el Estado, y seguir esperando, y seguir esperando, y seguir esperando, tampoco me convence, de hecho me desespera en realidad. No sé si tuviera la misma paciencia que ustedes, o sea, yo sé que han peleado mucho, pero desespera, o sea, yo creo que en el fondo desespera la falta de justicia, o sea, como una desesperanza de que acá no te escucha nadie.
y que uno tenga que salir a instancias internacionales, si supuestamente estamos en democracia y todos los grandes temas relativos a los derechos humanos, acá en Chile no se ha resuelto nada. Nada, o sea, ni en materia de las violaciones de los derechos humanos en dictadura, ni en materia de pueblos originarios, ni en materia de todas las luchas sociales que se han dado, reclamaciones de todo tipo, todo se ha visto en los tribunales internacionales. Y se ha sancionado al Estado, y el Estado parece que esa lógica también economicista de que mejor me demanden los menos, es más práctico que generalizar en el fondo una reparación real y decir, a ver, veamos el problema sistémicamente y entendamos que esto es un problema en realidad que no va a tener una solución sencilla, pero bueno, haciendo un símil también al día a día, o sea, yo soy como bien realista, lo vinculo a lo cotidiano. La persona que está toda, o sea, se enferma y tiene una licencia médica, está mal, el sistema automáticamente le rechaza la licencia médica al otro día porque el porcentaje que reclama es el mínimo. O sea, por favor, o sea, una persona que está en una situación que necesita ayuda directa, inmediata, no está en condiciones muchas veces emocionales, o sea, disponer de reparaciones psicológicas en un estado en donde la salud mental no está cubierta, o sea, cómo te haces del ánimo mental para poder continuar con esa lucha, con ese desgaste que no solamente personal, es también familiar, es de toda tu vida. Es tu vida, transformas eso en tu vida, y la vida en el fondo te muestra que esta barrera es institucional. ¿Cómo lucháis con eso? O sea, de verdad. Y bueno, ahora brevemente de lo que me preguntaste, sí, pues estamos viviendo, mira, es un proceso para nosotros sumamente importante, o sea, si bien es cierto no ha sido del todo perfecto, pero nosotros no podemos invalidar este proceso. Ya, yo ciertamente no he tenido ninguna injerencia, a pesar de haber ganado la elección, haber en el fondo contado con todo ese respaldo, también me he sentido en el fondo invisibilizada, no se me ha permitido participar en nada, ni siquiera, bueno, solicité incluso las audiencias para poder en el fondo llevar la voz de la gente que luchó por estar ahí. Y bueno, como mujer no me voy a cansar tampoco, seguimos trabajando, sí creemos que es importante sacar la voz, pase lo que pase, o sea, las cosas en este momento se están dando en un escenario que obviamente va a tener mucha crítica, el plantear estos temas. De hecho, eso ha sido, yo creo que como lo más difícil a nivel de poder en el fondo reencontrarnos en este choque con la sociedad, de poner estos temas sobre la mesa. O sea, si tú me preguntas, el tema de pueblo originario completamente atraviesa toda la Constitución, o sea, porque no solamente vamos a tener incidencia en respecto de los ejes centrales, o sea, también son derechos humanos, o sea, todo lo que aborda nuestras temáticas, o sea, hace un par de días, hace 2 días, yo conversaba con una amiga, Carmen Tipiul, que es una lideresa indígena que lideró el movimiento en Ecuador, el Chimborazo. Y ellos precisamente llamaban pidiendo apoyo porque la estaban condenando, o sea, está en un juicio político después de haber firmado un acuerdo para parar las movilizaciones, y se le está criminalizando la lucha social a ella como mujer indígena. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos temas? Llegar a esta instancia en un proceso constituyente en donde hemos podido, en el fondo, después de siglos de lucha, estar en este momento conversando de un Estado plurinacional, estar hablando de reivindicaciones territoriales, de derechos colectivos, de la mujer indígena también en su valor y en todos los componentes. O sea, si está en una comisión, por mí que estuvieran en todas, o sea, creo que no es suficiente. O sea, si vamos a hablar de una constitución, tiene que ser paritaria, igualitaria y plurinacional, de todas maneras, en todos los ejes, transversalmente tiene que estar presente en todo, porque así se decidió. O sea, nosotros, no solamente el tema de los escaños, o sea, de la participación, tiene que ser una participación real y efectiva. Ojalá que eso lo podamos después materializar también en los territorios, o sea, que podamos en el fondo visibilizar un poco más este trabajo que al menos a nosotros directamente no nos ha llegado. O sea, podría contarte que nunca más he hablado con el constituyente de mi pueblo, así que he tenido que comentarlo con otros constituyentes que nos mantienen informados, y
bueno, lo que está en las noticias y lo que está disponible en la página, que uno puede ir viendo las comisiones. Siento y Sí, bueno, extraño la necesidad de ver los temas en específico de cada pueblo, no los temas tan generales. O sea, me hubiese encantado que el pueblo de Aguita tuviera la voz de lo que como Diaguitas nosotros queríamos llevar a ese proceso en las distintas instancias y no hacernos representar por otros delegados o por otros, en el fondo, comisiones que tomen las decisiones que nosotros como pueblo elegimos representantes para llevar una voz que fuera de nuestro pueblo y no llevar voces de listas políticas y acuerdos que están tomando a nivel interno. Eso es lo que más se nos ha mencionado a nivel interno, pero me parece que el trabajo va bien encaminado, o sea, obviamente se puede mejorar. No ha sido ajeno de las polémicas, obviamente, porque yo creo que sigue habiendo racismo, o sea, como uno observa desde afuera, o sea, yo con mucha pena observo cómo se están dando no sé, yo digo mejor que no esté allá porque no sé si hubiese aguantado todo lo que he escuchado, lo que he visto en la prensa, pero no podría aguantar que una hermana indígena de cualquier pueblo, o sea, la maltrataran en mi presencia, jamás. Entonces, bueno, ahí le queda un gran desafío y creo que la hermana Elisa Loncon ha hecho un excelente trabajo liderando ella de una manera en realidad bien estoica y creo que ha sabido en el fondo posesionarse también y sacar la voz por todas nosotras. Sí, como un fruto tal vez tardío de la discusión sobre paridad, la convención revisó el concepto de paridad y adoptó el concepto de que es un piso y no un techo. Por lo tanto, si ese concepto se hubiera adoptado antes de la elección de constituyentes, tú estarías en la convención. Pero bueno, vamos avanzando de a poco. Aide y también Gabriela, pero en tu condición de víctima de tortura en la Armada, no puedo dejar de preguntarte por el debate que se produjo en la Comisión de Derechos Humanos provisoria sobre si debía estar ahí o no el señor Arancibia, excomandante en jefe de la Armada, entre otros cargos. Ahí, digamos, desde el punto de vista conceptual, por lo menos la idea de que si él fue electo, como fueron electos los demás constituyentes, no hay argumentos para impedirle que esté en una comisión en la que tenía los patrocinios y cumplía las reglas para estar. Desde un punto de vista político, también lo vimos acá en diversas conversaciones, tampoco alguien, más de alguien pensaba que no era prudente sacarlo porque incluso estando ahí en condición de minoría, tenía que obligadamente escuchar cosas que a lo mejor nunca había querido escuchar y nunca había tenido la posibilidad de enfrentar. Pero te quiero preguntar a ti como víctima, ¿qué significó para ti la presencia de él en esa comisión y cómo se debiera abordar desde el punto de vista de los derechos humanos, garantizando, por un lado, los derechos humanos, la dignidad de las víctimas y también los derechos a libertad de expresión o a representación democrática de autoridades electas, que podría darse, hoy día se dio en la convención, pero el día de mañana se va a dar en el Congreso y se va a dar en otras instancias? Dos señalamientos previos. Uno es que coincidentemente con la Gabriela, nosotros cerramos nuestra presentación en la convención diciendo que dejamos planteado el punto de que las organizaciones de la sociedad civil estábamos atentas y que esperábamos tomar parte de la discusión sobre el fondo.
y es lo que esperábamos que fuera un proceso ampliamente participativo y democrático ejemplar. Entre otras cosas porque para nosotros definitivamente hemos ido dejando de lado toda otra esfuerzo por el lado del legislativo, incluso el judicial, teniendo presente de que en realidad las bases del nuevo mundo, del nuevo Chile, están construyéndose ahí. Entonces, para nosotros la centralidad de la constituyente, tal y como lo dijimos, yo también estuve en campaña, Gabriela, ¿no? Y nosotros dijimos claramente que sabíamos que teníamos pocas posibilidades de salir electos, pero que tanto fuera o dentro de la convención íbamos a privilegiar ese espacio. Segunda cosa, cada vez que la Alejandra Matu me pregunta cómo me siento yo, termina saliendo un documental, ¿ya? Entonces, creo que voy a ser medio elusiva en esto de la respuesta que me estás pidiendo, porque el cómo me siento yo, creo que quienes de alguna manera me conocen han de suponerlo, ¿ya? Y si no, los invito a que cualquier sobreviviente o familiar de sobreviviente de prisión política y tortura de la Armada de Chile haga el ejercicio o se ponga empáticamente en ese lugar, ¿no? Dicho esto, creo que hemos publicado por lo menos un par de columnas diciendo claramente que no estamos en posición de poder poner en cuestión la condición de constituyente electo del personaje, ¿ya? No estamos en condiciones tampoco de actuar imperativamente diciéndole fuera, que es lo que probablemente nos saldría del alma y el corazón, ¿ya? Pero sí podemos hacer un par de cosas. Una de ellas es que hicimos una carta que se circuló y más de 80 organizaciones de derechos humanos la suscribieron y hasta el día de hoy todavía hay gente que nos pide por suscribirla, digamos. O sea, hicimos sentir que para nosotros constituía un agravio y que ese agravio se expresaba sobre todo en una acción de provocación, que es así como lo vimos. Lo vimos como un acto de provocación, un acto de falta de criterio moral, ético, pero por otro lado creemos que como nada con la Armada es accidental, pensamos que deliberadamente este personaje llegó allí para que sucediera exactamente lo que ha sucedido. De tal manera que nosotros llegamos a la conclusión, y yo en particular, que la irrelevancia es su lugar. Este es un personaje que tuvo responsabilidad y mando en las decisiones de una institución golpista y cobarde que hasta el día de hoy no se hace cargo de los delitos que ha cometido. Sin embargo, creemos que el lugar que le corresponde a esta persona es la irrelevancia. Es que sencillamente nosotros pongamos las energías en el avance de la constituyente, en fortalecer la comisión ahora permanente que se debe constituir de derechos humanos y poder hacer todos los aportes que podamos ahí, esté o no esté él. Otro gesto que hicimos es que en nuestra intervención este 25 de agosto recién pasado, saludamos especialmente a la valiente familia de Manuel Rebolledo, que fue asesinado por un infante de marina, al cual tú entrevistaste, Alejandra, los padres. Lo saludamos expresamente, como un gesto también, ¿no? Y también teniendo presente la eventualidad de que a lo mejor la irrelevancia que he descrito estuviera presente. No estaba presente, pero hicimos el saludo como correspondía y desde luego nos hemos puesto a disposición de la familia de Manuel Rebolledo para acompañar estas víctimas del pasado de la Armada de Chile a las víctimas del presente de la Armada de Chile. Esos son caminos fraternos y caminos propositivos que queremos recorrer
y no darle más importancia de la que corresponda a un sector que en realidad no ha dejado nunca de expresar el 20% y que claramente no son para nosotros lo central a lo cual queremos prestar atención. No perdemos de vista, no dejamos de estar atentos, conocemos cada una de esas maniobras, pero no le vamos a dar la importancia que esperan que les demos para que nos distraigamos y partamos a perseguir Pájaros rojos. pájaros locos o lo que sea. Ese señor queda ahí en la historia. Finalmente, decirles que yo creo que el que tengamos personajes de estas características, no solo él, varios más, actuando públicamente en un entorno teóricamente democrático tutelado, democrático como quieras, pero democrático. Habla exactamente del tipo de democracia que tenemos. Habla exactamente del nivel de impunidad en el cual se ha desenvuelto el proceso postdictatorial y habla profunda y certeramente respecto de la absoluta ausencia de garantías de no repetición. Muchas gracias, Aide. Gabriela, ¿qué piensas sobre el tema? O sea, uno observa cómo se ha ido desarrollando desde el inicio los episodios de más conflicto en el fondo referente a los temas polémicos, o sea, buscando una provocación, buscando en el fondo la discusión, que se pierde el foco de lo que debería en el fondo ser en este caso lo que se debe conversar. O sea, y eso genera en el fondo que la persona que está ahí busca ser un distractor del tema principal y genera en el fondo esta rabia, esta molestia, que es lo que se provoca el efecto. O sea, como tú decías recién, Alejandra, ¿cuál es la reacción natural? La que pensamos, la que humanamente corresponde frente a esta presencia. O sea, que no vamos a hablar de moral ni de ética, porque obviamente, o sea, eso es un acto premeditado de causar un efecto. Entonces no se le puede dar el gusto a ese personaje de causar el efecto de poder, en el fondo, que todo está mal en este proceso constituyente, que nosotros les vamos a dar el derecho de transformarse en víctima, porque en el fondo somos nosotros los intolerantes. Y no, o sea, esa persona precisamente tiene el nivel de conciencia y está ahí por algo, de provocar un efecto, si no es casualidad. Pero por eso concuerdo plenamente en tu postura, aunque es difícil, y no un tema de ser inteligente, un tema de no le pueden dar esa importancia que no se merece, porque acá ha habido una seguidilla de actos para poder en el fondo mostrar que todo lo que se está haciendo está malo, todo lo que en el fondo se reclama no corresponde, que todo lo que se dice está en el fondo como desvirtuado, y no es así. Es una manera, en definitiva, de generar esa sensación permanente de que toda esta discusión que se está dando a nivel de la convención se pierde el foco de lo que es el trabajo que tienen que desarrollar los constituyentes. Y nosotros tenemos que lograr que esta validación de ese trabajo llegue a una aprobación de ese, y no un rechazo. O sea, porque en el fondo estamos todos en esa, puta, ¿qué va a pasar este persona? Más preocupado de estos personajes nefastos que son totalmente dañinos para este proceso que es importante y que hay que proteger. O sea, mi mirada es, como lo acabas de señalar, tener también la altura de mira de no perder el objetivo de lo que nosotros necesitamos que se diga, que se converse, independiente de quién esté. Y ese trabajo a veces es como, oye, aguantarse, a veces hasta de la persona que uno tiene que abstraerse con tal de que esto se haga. O sea, yo creo que es una provocación, eso está claro, es una provocación. Pero es la manera en que nos tienen así trabajando en todo este proceso constituyente en los distintos ámbitos. Cada palabra, cada comentario de estos mismos, son 3 o 4 personajes que los tienen para eso. Entonces, ¿qué genera en el fondo? Oye, no hablamos de lo que es el trabajo,
porque se está trabajando, o sea, nos consta que están trabajando, que ha sido jornadas extenuantes y que el resultado de lo que se espera en realidad no es lo visible, se habla de lo que se genera en la polémica y eso en el fondo tiene un efecto mediático que logra que lo que habla la gente va a hablar más de lo que pasó en relación a esa crítica, más de lo que en el fondo significa el hecho de estar ahí presente en donde no debería estar. O sea, yo si tengo, es como, no sé, porque me sienten en una situación en donde nadie lo invita a estar ahí, no es solamente que no quiera estar, no le corresponde moralmente participar de ese diálogo, porque ¿qué va a decir? ¿Qué diálogo puede tener? ¿Cómo se puede presentar frente a una comisión que debe trabajar precisamente para reparar y sanar lo que en el fondo vienen tratando de hacer hace 50 años? ¿Cómo tú avanzas? O sea, yo me presento a esa misma persona sin haber tenido una reparación, buscando ser escuchada, y es como que me ponen frente a mi violador y yo no puedo hablar. No sé, una persona que ha sido abusada y lo ponen frente a la persona que causa, es la misma situación. O sea, tenemos la misma institucionalidad, nuevamente repitiendo la revictimización de la misma forma, pero acá nos centramos en el personaje nuevamente, protegiendo esa situación y perdiendo el tema de fondo, cómo se avanza con eso. O sea, no podemos mandar, o sea, ya una carta es una estrategia, pero yo creo que no es suficiente. O sea, seguimos tapando el sol con un dedo y seguimos en el fondo permitiendo que estas cosas sucedan y perdemos el foco de lo que es lo importante, que es la discusión de los temas que nosotros queremos generar. O sea, de verdad, yo hago siempre el llamado, o sea, yo tengo, o sea, es como hoy si tengo muchas ganas de decir tantas cosas, pero no puedo ser crítica tampoco a un extremo de que esto no funcione, porque yo quiero una crítica constructiva. Queremos en el fondo que esto sea entre todos y que también haya un respeto en ese trabajo, tanto para las personas que queremos también participar. Queremos llegar a una instancia que podamos en el fondo contribuir en ese diálogo, esa es la razón de que uno en el fondo se inscriba en estas comisiones y que poder ser oída, pero si esa labor nuestra también como organizaciones de la sociedad civil a la que en este rato representamos o como personas naturales, va a tener en el fondo un efecto nuevamente, que volvemos como a las otras preguntas, no podemos en el fondo caer en lo mismo y volver en definitiva a cambiar el discurso, porque terminamos siendo nosotros como que tenemos nosotros un discurso de odio, y no, pues es todo lo contrario, es que es más de lo mismo, o sea, es como que nadie los escucha, nadie los entiende, nadie los acoge, esa es mi sensación. Entonces, de partida, a nivel de cómo se ha dado esto, yo creo que igual es un tema que es primera vez. O sea, también quiero ser un poco, no sé, no majadera en ese sentido de que todo está mal. Ahora a lo mejor, así como se mejoró respecto a la paridad, que ya pasamos, en el fondo a veces hay que sufrir un poquitito para que las cosas se vayan solucionando, porque si no, no tenemos cómo ir mostrando estas realidades. O sea, esto podría a lo mejor en el mismo reglamento quedar resuelto para que cuando comencemos a discutir los temas de fondo, esto no suceda. Y es una cuestión preliminar, o sea, ojalá que no. Sí. Las reglas del juego acá, esto ya nos pasó, pero que no vuelva a suceder y que eso sea en el fondo algo objetivo, transparente y que nos permita avanzar en ese trabajo con alturas de mira para la sociedad que queremos en el fondo refundar y reconstruir. Porque muchas gracias. Vamos a seguir. Sí. Gabriela, Aide, se nos pasó la hora, pero quiero preguntarles cortito antes de irnos, porque no solamente hay presiones dentro de la convención, sino que también lo que viene de afuera. Hoy día escuchábamos al ministro Delgado, digamos, dando admoniciones a la convención sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, y tratando de señalar un escenario donde no es bueno que la convención hable de la posibilidad de construir otra policía distinta a Carabineros. Y como es un tema que une, digamos, en este tema de las garantías de no repetición, que une el pasado con el presente,
les quiero preguntar qué les parece ese intento de ordenamiento desde el Ejecutivo a la Convención Constitucional y junto con responder la pregunta, si quieren decir algo para despedirse, son bienvenidas. Aide. Mira, nosotros hemos sido claros desde el comienzo, desde hace muchos años, desde el comienzo del periodo postdictatorial, respecto de que había que reformular las Fuerzas Armadas y de orden. Siempre lo dijimos, siempre estuvimos disponibles. Es más, hay un sector muy valioso en la historia nacional que son los marinos constitucionalistas, y ellos han elaborado una propuesta, y esa propuesta la llevan de un lugar a otro tratando de ser escuchados, y bueno, a esos marinos no los escucha nadie, marinos constitucionalistas, marinos que llegaron presos al golpe por precisamente tratar de evitar que su institución atacara a su pueblo, ¿no? Entonces, siempre nosotros, ellos también fueron presos políticos y siempre nosotros hemos estado dentro de esa perspectiva. Entre otras cosas, porque hay una larga historia de una policía militarizada que en vez de operar como una policía que contiene o que ayuda a resolver políticamente los conflictos en la sociedad, finalmente es una policía que actúa como un cuerpo armado que no sabe otra cosa que represaliar por la fuerza y el disciplinamiento de la sociedad, etcétera, etcétera. Pensamos que hay que reestructurar, refundar, todo, ¿ah? Y le parezca o no al admonitor señor ministro Delgado. Hay que, delgado, gordo, lo que sea. Definitivamente no. Y además va contra los carros de la historia el señor Delgado. O sea, definitivamente esto va a tener que sufrir modificaciones. Ahora lo que tengo claro también, porque soy vieja y tengo ya demasiadas vueltas en este carrusel, tengo claro que probablemente vamos a hacer grandes propuestas y que en el fondo todo se va a ir acomodando como para a lo gato pardo de alguna manera mantener el viejo sistema de prebendas y de oportunidades que obviamente estas Fuerzas Armadas han llegado a desarrollar como un monstruo que más parece no ser parte de la sociedad chilena, ¿no? Sino que como otra cosa. Van a tener que entender además que cuando juren, van a jurar por los pueblos de Chile, ¿ya? Por los pueblos de Chile, van a tener que jurar que van a proteger los pueblos de Chile. Esa es otra cuestión que les va a costar entender. Pero bueno, al margen de eso, quería aclarar algo, terminar mi intervención con precisar que, como señalé al comienzo, nosotros en el año 2003, a comienzos, cuando iniciamos la interlocución con María Luisa Sepúlveda en representación del gobierno Ricardo Lagos a propósito del esfuerzo que parecían dispuestos a impulsar, de calificar a los sobrevivientes, nosotros fuimos con un documento diciendo claramente que proponíamos una comisión calificadora permanente. Esto porque ya veíamos, ya habían evidencias, ya habían calificado a los detenidos desaparecidos ejecutados políticos, un número reducido, pero habían calificado, y luego habían calificado exonerados. Y veíamos que en la práctica ocurría que tenían esto de las comisiones estanco, que abrían, cerraban, y luego no había responsabilidad del Estado en el intertanto. Sí, mucho marketing político, mucho discurso rimbombante, pero nada de eso. Entonces dijimos, queremos un Estado que tenga políticas de Estado en materia de derechos humanos y una política central, aparte de las garantías de no repetición, es la creación de una comisión calificadora permanente. Y aquí préstame atención, Gabriela, porque hay un antecedente que es relevante para todos nosotros, yo creo que para ustedes también. Nosotros desde el comienzo propusimos que esa comisión calificadora permanente, que fuera un acto del Estado permanente al margen de los gobiernos que asumieran, ¿ya? Que estuviera permanentemente operando esa comisión y que esa comisión tuviera ciertos mandatos. Uno de ellos es precisamente
que tuviera el mandato de escuchar a los pueblos originarios y que pudiera hacerse cargo también de aquellos elementos de reivindicación histórica respecto de los pueblos originarios. Ya veíamos en ese tiempo que la relación con la CONADI y que todas esas cosas que habían ocurrido no llegaban a ninguna parte. Después decíamos que el mandato respecto de las víctimas de la dictadura, no decíamos solo la prisión política, decíamos las víctimas de la dictadura, ¿ya? Que también esa comisión pudiera. ¿Por qué? Por un tema sencillo, porque no es cosa de que te levanten una cortina y en 3 semanas te digan usted tiene derecho a hablar y después de eso te bajan la cortina y usted no tiene derecho a hablar. Las personas tienen que tener un ritmo, un tiempo para poder decidirse a hablar. Y eso el Estado tiene la obligación de mantener la ventana abierta, no como se ha hecho acá. Y finalmente decíamos, fíjate, a propósito de lo que ya venía sucediendo con distintos luchadores sociales, ecologistas y de pueblos originarios, decíamos que la comisión se hiciera cargo también de todo aquello que ocurriera dentro de la vida, supuestamente de la vida democrática de la nación, ¿no? O sea, comisión calificadora permanente en el más amplio sentido de las distintas manifestaciones y también en el tiempo, del punto de vista del tiempo, ¿ya? Yo ahora he visto, a todo esto, decir que entre medio las Naciones Unidas se mostró francamente partidaria de progresivamente de la existencia de estas comisiones calificadoras permanentes que no son... Nosotros creíamos que habíamos inventado algo, pero en la práctica, en realidad, a alguien más también se le había ocurrido y eso es fantástico y estaba ya andando en otros países. Entonces, por supuesto, Luciano Fuyú, María Luisa Sepúlveda, Ricardo Lagos parecen no recordar esa parte. ¿Ah? Esa parte la han olvidado todos. Y la otra que me preocupa es que hay personas a las cuales nosotros le tenemos profundo afecto y respeto, pero que creen que la historia de Chile comenzó el 19 de octubre de 2019, o el 18 de octubre, ¿no? Y no, pues, la lucha es larga. Nosotros caminamos a hombros de ancestros que han luchado mucho, y los otros así lo harán también. Entonces, cuidado con crear comisiones calificadoras a partir de un determinado hito histórico, porque a rato lo que estás haciendo es un acto de negacionismo, al borrar para atrás la historia y dar porque lo que atrás quedó estaba ya todo resuelto. Eso es un grave error histórico, político, social y humano también, ¿no? Eso, y les agradezco. Muy buen punto. Muchas gracias, Aide. Gabriela. Bueno, yo en este punto voy a agregar otros temas, o sea, desde mi mirada, o sea, la forma en que se está abordando esto es nuevamente repetir los moldes. O sea, tú quieres cambiarle el nombre a una institución, igual que el Sename, o sea, vuelvo como al mismo ejemplo, si va a ser más de lo mismo, simplemente vas a disfrazar en apariencia una institución y le vas a cambiar el nombre, vas a tener en el fondo uniformes nuevos. Si no hay un cumplimiento efectivo de lo que son, estamos hablando de derechos humanos, y nosotros tenemos tratados internacionales vigentes ratificados por Chile en materia de derechos humanos y seguimos hablando de que necesitamos que acá se respete la Constitución, nuestros derechos humanos fundamentales en todo ámbito, en todo el espectro. Si estas comisiones en el fondo existen y existen en el fondo en cuanto al incumplimiento del Estado de estos tratados internacionales, lo que no hemos podido es hacer que el Estado efectivamente internamente aplique y cumpla y logre en el fondo que la legislación se adecue para poder en el fondo dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Acá cuando se hablaba del proceso constituyente mucho temor había de que había que respetar los tratados ratificados por Chile en materia comercial y los tratados internacionales en materia de derechos humanos acaso no están vigentes y no se respetan. Entonces, cuando hablamos de todo, o sea, todo lo que yo estoy viendo en este minuto es como, ¿por qué le tengo que decir de nuevo al Estado lo que ya debería, o sea, lo que el Estado ya sabe que tiene que cumplir? O sea,
tenemos una manera también sistemática de nosotros validar ese incumplimiento y de perpetuar en definitiva, y aunque una solución, como no funciona la cuestión a la chilena, veamos la manera de crear algo para que esto funcione de esta forma. Si acá también hay una normativa internacional que hay que hacer valer también a nivel interno, o sea, no podemos decir como que oye, esto no estaba, ahora estamos hablando de libre determinación, ahora estamos hablando de los pueblos originarios como que no tuviéramos derecho, ahora se los vamos a dar. No, no es así. El derecho de lo que habla la hermana y de lo mismo, o sea, esto que se está hablando en materia interna es poner el tema sobre la mesa. Lo que nosotros necesitamos es el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, que cuando una persona, cualquiera sea, una institución, te cause un daño en materia de derechos humanos, tenga un castigo, tenga un responsable, tenga un nombre y tenga una sanción. Y acá el Estado es responsable. O sea, recién Alejandra hablaba cómo se criminaliza la lucha, no solamente social, o sea, la lucha ambiental. A nivel territorial, nosotros hablamos de los defensores de la naturaleza, o sea, qué tremendo cuando uno habla de carabineros y estar en la región de la Araucanía como un ciudadano más. O sea, yo cuando voy para allá, a mí me controlan en el aeropuerto, me piden el carnet y tengo que pelear en el fondo de por qué me están controlando si no corresponde, si no estoy haciendo nada mal, o sea, yo te aseguro que en ninguna parte más que en esa región existe esa sensación de estar en guerra, de andar permanentemente con temor de que si vas manejando en una carretera en cualquier momento pasa algo raro, de que tú vas camino y en una garita de una forestal hay carabineros de Chile cuidando las forestales, o sea, en vez de estar en definitiva si pasa algo para el servicio disponible para protegerte a ti como debiese ser, ellos no están para eso. Entonces, insisto en estos temas porque, no sé, yo creo que tampoco nos podemos seguir engañando. O sea, los temas creo que se sigue y se mantiene la tendencia de ocultar el problema de fondo para no resolverlo. Y si queremos de verdad dar una respuesta categórica, o sea, demos soluciones. O sea, nosotros ya pusimos los temas sobre la mesa, lo que queremos es cumplimiento efectivo y ya dejar de hablar, oye, mira, por primera vez queremos en el fondo que haya libertad de expresión. ¿Cómo? O sea, no está garantizado. Cumpla. O sea, y si no cumpla, en el fondo, ¿qué pasa con el Poder Judicial? O sea, ¿qué está pasando con las instituciones? O sea, ¿es para qué están? O sea, yo sinceramente si necesito creer que esto va a funcionar de verdad y no solamente vamos a crear una constitución muy bonita que va a ser igual que la otra que tenía un montón de garantías, pero vamos a seguir en lo mismo. O sea, si vamos a hacer una nueva constitución, tiene que ofrecer garantías de cumplimiento de estos derechos que estén consagrados, ya sea a nivel nacional o todo lo que es la normativa internacional, porque si no, de verdad, para mí me voy a sentir igual que la idea como un hámster permanentemente luchando por los niños del Sename, luchando por las causas de los pueblos originarios, luchando contra, en el fondo, algo que está la norma, está los tribunales, está todo, pero me queda el punto de quién defiende a la víctima. O sea, creaste una institucionalidad ambiental muy bonita, todo perfecto, los cargos, las inauguraciones. ¿Y quién defiende a los territorios? ¿Por qué no existe la Defensoría Ambiental para que nosotros, los que estamos ahí expuestos, a la gente que tiene que defender sus luchas ambientales, o sea, pues, no me gusta el tema de ambiental, las luchas territoriales, ¿quién los defiende a ellos? ¿Quién defiende a las víctimas en la Defensoría Penal? ¿Quién defiende la idea con el Estado que en este minuto, o sea, ella tiene, le dicen demanda, ella tiene que ver cómo contrata un abogado experto en la materia, que no son muchos, porque el Estado no tiene esta forma de protegernos realmente en que podamos nosotros disponer de acceso a la justicia como corresponde. Porque acá es como arréglatelas como puedas, el que tiene recursos va y tiene acceso a la justicia, y el que no, se queda callado, sabe a lo que se expone, que te archiven una causa, y más encima después te llega una demanda de vuelta porque tú demandaste y no pudiste acceder a lo mejor a un peritaje, acceder a un buen informe, acceder en el fondo a la reparación que todos buscamos cuando hay un daño que se nos produce.
Mira, esa es mi mirada crítica, Alejandra. Creo que, al menos, no sé, yo soy como más práctica a las cuestiones, no sé, creo que cuando hablamos de cosas que yo veo que están, que podemos mejorar, obviamente, tiene que haber la voluntad. O sea, ojalá que así como estamos hablando del tema de esta comisión, ojalá que se tomara con la misma seriedad el informe que hay de los niños del Sename, que de verdad no me cabe en el alma, después de haberlo leído, de haber estado escuchando los informes que se dieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podamos seguir perpetuando las violaciones sistemáticas de la institucionalidad del Estado hacia nuestros niños y que nadie haga nada. O sea, de verdad, esas cosas ya creo que ha sido como suficiente. O sea, ojalá que podamos respirar, o no sé, pues yo espero tener las energías para seguir en el fondo luchando. A veces uno habla mucho. Yo, no sé, trato de ser como bien del corazón en lo que pienso. Y para mí algo que no es justo no merece la pena en el fondo estar ahí. Y si esto en el fondo va a ser un resultado de que hay un cambio de verdad, también tiene que incluir cambiar la mentalidad de toda esta sociedad. Así que eso, Alejandra, oye, hay de un gustazo conversar contigo, podría estar toda la noche escuchándote, de verdad. Y gracias, pues de verdad creo que fue una instancia súper bonita, y creo que estos temas hay que objetivarlos también y podemos en el fondo recién encontrar la manera. O sea, yo soy un poco más cuadradita en ese sentido, me gusta decir, oye, tenemos esto, ¿qué hacemos? Busquemos el tiro, la solución y pongámonos a trabajar. Muchas gracias, Gabriela. Muy buen punto de que hay muchos temas que se pueden demandar y exigir respuesta hoy y no esperar el resultado de la convención y renunciar a que, digamos, si no se respetan los derechos humanos, se están violando en el presente. Y qué bueno que mencionaste el tema de los niños, porque, claro, hay temas, violaciones a los derechos de los niños que se están cometiendo hoy y que van a ser irreparables dentro de 2 años más, aunque tengamos una buena constitución. Muchas gracias, Aide, por tu sabiduría, sapiencia y por informarnos, ilustrarnos sobre estos temas. Por supuesto, aquí tienes tu casa, nos puedes enviar tus columnas a la neta. Creo que a nuestra audiencia le va a encantar conocer tu pensamiento. Lo mismo tú, Gabriela. Así que buenas noches. Gracias a todos quienes se quedaron escuchándonos, escuchando a estas mujeres maravillosas. Y nos volvemos a juntar el jueves en La Informante.